referencia al Samkhya. No. Bueno, Dentro de... el Samkhya de Ishvara Krishna es el texto más antiguo, pero no es el texto original. No, no Ok, es, no son los Samkhya Sutras originales. vale. Pero sí, me refiero a ese Samkhya, ¿no? O sea, el Samkhya es una filosofía dual Ujú, porque considera que hay dos verdades, Purusha y Prakriti, ¿no? O sea, Purusha es la parte espiritual, la conciencia, y Prakriti es la parte material. ujú, Entonces, de la interacción de ambos surge el mundo. El Samkhya eh, va a desarrollar toda una teoría de cómo evoluciona el mundo, una teoría bastante simbólica, ujú. no es, no es científica en el sentido que nosotros podemos entender la ciencia, sino desde un punto de vista mucho más abstracto y simbólico, y desarrolla toda una teoría de cómo evoluciona el mundo a partir de esa interacción original entre la conciencia y la materia. ¿Por qué? Porque a través de ese conocimiento de cómo se desarrolló se puede hacer el camino inverso y Purusha puede finalmente entender que no es parte de Prakriti, que es una naturaleza espiritual separada de Prakriti, y alcanzar el Kaivalya. Kaivalya quiere decir el aislamiento, la separación entre Purusha y Prakriti. Patanjali utiliza la filosofía Sankhya, se basa, se Ujú, fundamenta ujú. en muchos de los puntos, muchos de los aspectos del Sankhya y Vale, lo ordena. perdona, ahora lo entiendo, sí, sí. O sea, bueno, ciertamente es lo que dices, ¿no? En los Yoga Sutras, pues como muy bien dices, ¿no? Utiliza justamente pues estos conceptos o, bueno, recoges de los, del texto de Isvara Krishna, pues recoge, vale, ahora lo he entendido, perdona, que estaba como ahora quedándome así, gracias. Adelante, El adelante. texto original del Sankhya es de Kapila, pero ese texto no se conserva. Ujú. Y además hay dos Kapilas. Para simplificar la cosa tenemos dos Kapilas. Esto no Tenemos sabía un tampoco. Kapila, sí, tenemos un Kapila que es un avatar, que es una encarnación de Vishnu, que aparece en el Bhagavad Purana. Se llama Kapila Muni, su madre se llamaba Devahuti, y Ujú, él propuso un Sankhya teísta, a ujú. diferencia del otro Sankhya que, bueno, no se sabe si acierta porque no se conserva el texto, pero de donde deriva el Sankhya Karika de Ishvara Krishna, que en realidad lo que no hace, o sea, no niega directamente la existencia de Dios, pero simplemente no la menciona, no se ocupa de Dios, no lo menciona en lo más mínimo. Y por eso muchas veces se considera que el Samkhya es ateo. Después, Bueno, en la Edad claro, Media, porque, sí, si me permites, claro, porque hace referencia a que hay conciencia, no hay una conciencia suprema, pero no la designa, o sea, yo lo que hasta donde he entendido, no designa que Dios esté, o sea, que sea Bueno, es que habla de las gunas, claro, es que aquí no entra la cuestión de las gunas. Dime, dime. sí, de lo que habla es de Purusha como conciencia y que en su interacción, que en su contacto, que no es un contacto físico, es simplemente se ve reflejado en Prakriti y ahí se activan las gunas. Prakriti está formado por las tres gunas. Ujú, Entonces, por esa influencia de la conciencia de Purusha, las gunas se activan. Yo siempre pongo el ejemplo de que es como el espejo, Prakriti es como un espejo y ujú, Purusha es la persona. Entonces, el espejo es inerte, no tiene vida, es materia inerte, pero ujú, cuando la persona se ve, mira en el espejo, aparentemente el espejo cobra vida. E incluso
la persona se identifica con el reflejo del espejo. Piensa, ese soy yo. Eso es el comienzo de la evolución de la materia, ¿no? Las gunas se activan y van a ir generando los diferentes elementos que componen el cuerpo sutil, y, o sea, la mente, la inteligencia, el ego, y luego el cuerpo físico, los sentidos de percepción, los sentidos de acción, etc. Entonces, ahí en ese sistema no hay una mención o una necesidad, por ejemplo, de un Dios creador, si nos limitamos a esa teoría. Lo que pasa es que después, a lo largo del tiempo, en sus debates con los otros sistemas, los filósofos del Samkhya se dieron cuenta de que tenían vacíos, ¿no? Por ejemplo, el Samkhya propone que hay muchos purusas, que no es uno solo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un purusha se libera? ¿Se acaba toda la manifestación? ¿Qué pasa con los otros purushas? Bueno, diferentes teorías. Y fundamentalmente, ¿qué pasa con Dios? Entonces, en el medioevo de la India se volvió a postular el tema dentro del Samkhya, el tema de Dios. Y Patanjali toma